Municipio de Marcos Paz. Continuamos en los protagonistas. Usted lo está viendo, lo conoce, vecino de Marcos Paz, además un hombre con un profundo arraigo en lo que tiene que ver con nuestra historia, uno de los partícipes de la resistencia peronista, uno de los fundadores del grupo Reflexión Rural. Me estoy refiriendo a Jorge Rulli. Rulli, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias por invitarme. Y además comunicador social, desde hace más de 10 años llevando adelante esa patriada que es Horizonte Sur, ¿no? A ver, ¿cómo lo plantearía o lo titularías, Rulli, para aquellos que no conocen qué es Horizonte Sur, para que entiendan un poco más de qué se trata? Bueno, Horizonte Sur intentó ser un programa radial de ecología política, pero en realidad se fue transformando en un agudo análisis de la realidad política y latinoamericana, en la medida en que los que lo hacemos consideramos que el tema de la agricultura es básico para entender qué está pasando en las épocas de la globalización con nosotros, y particularmente qué está pasando ahora con nosotros y los BRICS, los llamados BRICS, que son las potencias emergentes, y qué está pasando con el marxismo. ¿Y qué está pasando con los marxistas? ¿Por qué los marxistas han dejado de ser revolucionarios? Y todo un tema, ¿no? Todo un tema muy, muy profundo que hemos venido desarrollando a lo largo de 10 años, y que en la Argentina no hay demasiada cultura del debate, tampoco hay cultura del pensamiento crítico, y bueno, en Radio Nacional tuvimos muchos problemas a lo largo de los años, hasta que, bueno, nos expulsaron así, sin medias tintas, y después anduvimos en diferentes lugares, en diferentes radios, mucho tiempo en la intemperie. Ahora estamos en La Caterva, que es una FM comunitaria. En realidad es una de las últimas instancias en las que podría estar refugiado un espacio de pensamiento crítico como es Horizonte Sur, que por otra parte tiene ya como columnistas pensadores latinoamericanos de muchísimo peso, que a lo largo de los últimos meses han ido confirmando la visión que nosotros tenemos de nuestro propio país y de América Latina en el modo en que configuramos o interpretamos los modos en que se ha configurado la nueva dependencia, ¿no? Justamente en el último programa Horizonte Sur se dio una bombita informativa, esta entrevista al doctor Carlos Negri, que hace presentación de una medida cautelar ante la justicia argentina para volver a tener la jurisdicción judicial en el caso de los fondos buitres. Esto presentado con Mario Cafiero y con otra gente, y que Jorge Rulli también presenta algo con esa iniciativa. ¿Es así? ¿De qué se trata? Bueno, es una primicia porque, bueno, hoy firmé la cautelar, el pedido de cautelar. Mañana se va a presentar en un juzgado. Y, bueno, a ver, para que puedo leer el párrafo inicial, sí, que dice: solicita medida cautelar autónoma, inconstitucionalidad, nulidad absoluta e insanable de prórroga de jurisdicción en tribunales regulares, excepcionales o arbitrales, extranjeros, en materia de deuda pública, nulidad absoluta e insanable de renuncia a inmunidad soberana, reserva recurso extraordinario por salto de instancia y caso federal. Bueno, después dice Jorge Eduardo Rulli, argentino, bueno, se presenta por mi propio derecho en defensa del interés nacional, con el patrocinio letrado de Carlos Alberto Negri, para, bueno, y ahí el objeto de la medida cautelar, que para hacerla corta, digamos aquí, que lo que se sostiene es que la Argentina nunca cedió la prórroga jurídica a otros tribunales que no fueran los propios. Esto lo indica la Constitución, por eso se presenta también. Claro, esto es letra de la Constitución. Ahora bien, en la Constitución reformada de los años 90, se hacen dos excepciones. Se permite una prórroga de nuestros tribunales
jurisprudencia sobre dos temas. Uno es derechos humanos y el otro es conflictos interestatales donde existe un espíritu, una motivación que tiene que ver con la integración. El caso concreto es el del río Uruguay y las relaciones con el estado oriental del Uruguay. O sea, esta excepción se pensó en función de los conflictos que existen sobre el Uruguay y la posibilidad de que la Argentina apele, como apeló a los tribunales de La Haya. O sea, lo que la Argentina hizo, apelando por la instalación de Botnia, de la papelera Botnia, a los tribunales de La Haya, es constitucional, porque esa situación está prevista y porque detrás hay un espíritu de gradual integración con el país vecino. Ahora, sí. Claro, pero porque hay una relación entre estados, sí, que es el Estado del Uruguay y el Estado argentino. La Constitución no habla para nada del conflicto entre el Estado argentino y los particulares que tienen bonos o que tienen deuda pública. Esto es absolutamente anticonstitucional. Ahora, que la casta dirigente política argentina lo haya ido aceptando, eso no le da mayor legalidad, ¿se entiende? Entonces, lo que... ¿Hubo apoyo de algún sector político? Digo, por ejemplo, Mario Cafiero pertenece a Proyecto Sur y lo ha presentado. Uno entiende que en ese sector algún apoyo debe haber. Y supongo que lo apoya Proyecto Sur, no sé, a mí me apoya... ¿Usted quién lo apoya? A mí me apoya mi mujer, en principio, y el grupo de reflexión rural. La verdad que no, estas cuestiones se hacen a título personal, ¿no? Bien. A ver, esto sería así. Esto significa que el juez Griesa dice hay que pagar y aparece un juez argentino que dice no hay que pagar y hay que acatar esto último. ¿Es así de clarito? No, no es clarito. O sea, vos creés que para Axel... Debería ser, supongo. Bueno, a ver, que para Axel Kicillof, que Axel Kicillof responda a un juez argentino, no es clarito para mí. O sea, lo que podría ocurrir, si entramos en el terreno de la fantasía, es que Axel, nuestro ministro Axel, se presente ante el juez Griesa y diga, mire, un ciudadano argentino de Marcos Paz ha presentado una medida cautelar, el juez le dio razón y yo no puedo pagar. O sea, todo lo que usted decidió yo no lo puedo reconocer, porque este ciudadano, ya sea Mario Cafiero o Jorge Rulli, le recordaron a la justicia argentina que lo que usted está haciendo es un problema suyo, no es un problema nuestro. Nosotros no podemos reconocer lo que un tribunal como el suyo está haciendo con respecto a un tema de la Argentina. Digo, ¿los canjes son ilegales entonces, Rulli? Digo, cuando se firma esa cláusula. Claro, todo esto, el problema es que, ¿qué es la legalidad? Porque el gobierno en realidad el problema que no es legal, que es legal, es anticonstitucional, pero es legal porque los primeros que permiten este tipo de cosas y que establecen decretos leyes sobre el reconocimiento por parte de la Argentina de tribunales extranjeros es la dictadura de Aramburu Rojas, primero. Segundo, Cavallo en el 92. Segundo, la dictadura del 76. Y después Cavallo en el 92. Son los tres antecedentes por los cuales el gobierno, sin consultar a la Constitución Nacional, va a reconocer el arbitrio, va a reconocer la autoridad de tribunales exteriores. Y este gobierno lo da por cierto. O sea, mantiene esa jurisprudencia que es anticonstitucional. Entonces, nosotros, yo en este caso como ciudadano, me permito recordarle al gobierno que lo que está haciendo es anticonstitucional. O sea, la Constitución dice que no puede ir a negociar con el juez Griesa, no puede aceptar lo que los tribunales norteamericanos han decidido, y aquí debo recordarle que en realidad los bonistas ya fueron a la Corte, que era lo que debían hacer. Los bonistas hicieron lo que debían hacer y la Corte les dijo que no. Y por eso apelaron a un tribunal norteamericano y ahora el gobierno argentino, que en mi criterio, y como dice Mario Cafiero, es un pagador serial,
va y accede a negociar cuando en realidad tendría que haber desconocido al Tribunal Exterior. Por supuesto que está claro que de hacer esto la Argentina entraríamos en una etapa de muchísimas dificultades, ¿no? Que no es menor que se nos cierren puertas, puertos, y que tengamos que pagar cada cosa que importamos. Ahora, lo que aquí no se dice es que la Argentina va a entrar de todas maneras al aceptar lo que hace el juez Griesa en una situación extremadamente difícil, sobre todo para los sectores más pobres de la Argentina, que van a ver enormemente dificultado su vida cotidiana. O sea, entramos en una situación realmente terrible, donde a muchísima gente que nosotros conocemos y muchísimos dirigentes, estoy seguro que no los va a afectar, porque todos tienen cuentas en dólares en el exterior, ¿se entiende? Pero ¿qué va a pasar con los que no las tenemos, con los que dependemos de sueldos devaluados, con los que dependemos de planes sociales que se van a cortar? ¿Qué va a pasar con los que tenemos que comprar la comida cada día y esa comida aumenta a un ritmo inflacionario que no se va a poder depender porque entramos en una situación muy terrible? Entonces, acá se pintan las paredes diciendo fondos buitres o patria. Bueno, esta cautelar está dando pie al gobierno para que el gobierno diga patria en vez de fondos buitres. Rulli, estamos hablando con Jorge Rulli, uno de los fundadores del Grupo de Reflexión Rural, y te llevo a otro plano que tiene que ver también con el programa Horizonte Sur y algo que planteas permanentemente, que haces mención al relato del progresismo argentino y latinoamericano. ¿Por qué? Bueno, porque estamos en una época que se llama globalización. Perón trabajó mucho este tema. Es más, trabajó con la comisión, con la International Commission de Roma, trabajó el tema en una época en que la globalización se anticipaba como un fenómeno de los próximos años, y trabajó en el tema tratando de impedir que tomara un rostro tan despiadado como el que ha tomado en estos días, ¿no? La globalización es un proceso muy complejo. El capitalismo del siglo pasado no es el capitalismo de este siglo, y los pensamientos que tuvimos en el siglo pasado para enfrentar los procesos de liberación nacional no nos sirven hoy. Y entonces la mayor parte de esos pensamientos hoy son la cobertura, son el maquillaje de nuevas dependencias. Concretamente, por ejemplo, días pasados Atilio Borón dijo que el imperialismo implicaba una ocupación militar de territorios. Estaba pensando en Afganistán, Irak, eso nos queda claro a todos. Entonces le preguntaron, ¿y qué pasa con China? Y dice, bueno, China no tiene un ejercicio militar, por lo tanto no es imperialismo. ¿Te das cuenta? Labura, claro, labura para China. O sea, labura para Rusia, para China, es decir, Rusia tampoco, excepto en Chechenia, digamos. Sí. Falta que lo haga en Ucrania, pero digamos, es un matiz. O sea, China, por supuesto que no tenemos aquí a los paracaidistas chinos, como alguna vez anticipó Jorge Abelardo Ramos en lo que era ciencia ficción y que se ha convertido en realidad, pero no tenemos a los paracaidistas chinos, pero están ocupando territorio directamente y están ocupando de otro modo. Lo están ocupando de otro modo, lo están ocupando con sus corporaciones, lo están ocupando con sus ferrocarriles. O sea, en este momento los compañeros trabajadores de Enfer, que son los que hicieron el vagón de doble piso en el que viajamos la gente de Marcos Paz por el Sarmiento, y tenemos que decirlo, que es un vagón excelente, y lo hicieron trabajadores argentinos, hoy están arriesgando su trabajo porque no les pagan. Sí. Cortaron la General Paz y los molieron a palos y a gases. ¿Por qué? Porque se trajeron vagones de ferrocarril de China que perfectamente podrían haber hecho ellos en Enfer. O sea, estamos pagando un altísimo precio por ser China el destinatario principal de nuestras exportaciones. Entonces, en la globalización, lo que las nuevas colonialidades en la época de la globalización se dan con los grupos financieros y con los países en emergencia. Entonces, los grupos financieros son el Club de París, el Fondo Monetario Internacional, los fondos buitres, todo esto que nos tiene atados, por una parte, y por la otra, Brasil, Rusia,
India y China. BRICS. Los BRICS. Ruli, vi en el Facebook de ustedes y en Parar el Mundo, que es el sitio más importante del Grupo Reflexión Rural, ¿no? El portal de noticias Así del es. Grupo de Reflexión Rural, que se llama www.pararelmundo.com. Exactamente, una nota acerca de Pérsico, ¿no? Que dice que los agronegocios deben proporcionar más impuestos en favor de la agricultura familiar. Ah, sí, claro, lo que está mostrando Pérsico y lo que vos comentás se refiere a un artículo que salió ayer o antes de ayer en página 12, donde Pérsico dice todas las cosas que nosotros veníamos diciendo de él. O sea, Pérsico es un tipo bastante extraordinario, porque uno dice, Pérsico piensa tal cosa, y todo el mundo te dice, no, no exageres. Entonces Pérsico pide una entrevista de prensa y dice todo lo que uno sospechaba de él. Y lo dice mejor todavía. Es una maravilla tener un enemigo de ese porte, ¿no? Porque dice todo lo que uno anticipa que él piensa. Entonces, él ha defendido la coexistencia entre el modelo de la agricultura química y el modelo de la agricultura familiar o campesina. Incluso lo defendió ante el Papa y se lo vendió a algunos de los obispos, como a Lozano, para que en Añatuya, en una convocatoria de la Pastoral Social, juntara a los campesinos marxistas-leninistas del Mocase y de la Vía Campesina y otros con los grandes ojeros como los de Apresid, Axoja, digamos la gente más rica de la Argentina. Lo juntaron para que se pusieran de acuerdo, después se sacaron una foto todos juntos, y bueno, y a partir de allí se armó una cosa, un ensamble que nosotros llamamos maridaje, que ha llevado a esta nueva ley de semillas, que en realidad es una propuesta, que es la ley de Monsanto, pero con un punto que dice, el cumplimiento de esta ley de patentes, de regalías por las semillas, que a partir de ahora son todas privatizables, las semillas y su material genético, dice, esta ley tiene una excepción. Se exceptúan de esta ley todos los que estén inscriptos en la Secretaría de Estado que dirige Pérsico. Es una cosa increíble, es como tener un banquete, estamos comiendo, ¿no?, pollo aquí, y lo que va cayendo, entonces los otros ya está acordado que lo que cae de los huesos son para los campesinos. Bueno, entonces lo que ahora muestra Pérsico parte del negocio que nosotros anticipábamos. Dice, las retenciones a la soja tendrían que destinar un 2, un 3 o más % para los campesinos. O sea que no solamente los exceptúa de la privatización de las semillas que van a ser de Monsanto, o sea, les permite que las semillas campesinas, que son las mismas, se puedan seguir vendiendo o haciendo trueque en las ferias campesinas, en las ferias locales, eso se los permite a cambio de que entren en el negocio. Pero además dice el 2 o el 3% de las retenciones, que es una fortuna, tendría que ir destinado a la agricultura familiar, o sea, él y todos los movimientos campesinos que acceden a respaldarlo. Y se lo van a dar, ¿viste? Se lo van a dar porque realmente yo creo que es el hombre más importante de este gobierno. En algún momento lo dije de Domínguez, que ahora es el jefe de la Cámara de Diputados. Fue candidato a presidente. Claro, porque es el hombre más lúcido, porque él piensa igual que Gustavo Grobocopatel y tiene el mismo discurso, y en algún momento lo dijimos del ministro de Ciencia y Tecnología, de Lino Barañao, que era el que instaló en este gobierno la preocupación a favor de los transgénicos y la biotecnología. Bueno, ahora lo digo con respecto a Pérsico, porque me parece que es el hombre que metió en la bolsa al movimiento campesino a favor del gobierno, a favor de que se callen, de que no hablen más, de que no luchen contra Monsanto, y me parece que realmente merece un premio, ¿no? O sea, creo que había que nombrarlo no solamente secretario de Estado, sino ministro, ¿no? Jorge Rulli, muchísimas gracias por acompañarnos en Los Protagonistas, siempre es un placer hablar contigo, y además, bueno, seguiremos hablando de otros temas, ¿eh? Deséame que sea aprobada la cautelar. Bueno, ojalá, porque... Que Axel vaya a Norteamérica y diga, gracias a Rulli no
no le podemos pagar, señor juez, no sé, haga con nosotros lo que usted quiera, pero... Gracias. Vamos a una pequeña pausa y estamos hablando con Jorge Altamira. Ya volvemos.